instruir al inversionista de cómo hacer las transacciones. Y algunos corredores de bolsa dan consejería financiera, que es el caso 1 que nos tocó estudiar de tarea. Ok, ahora, en las bolsas de valores organizadas, y aquí tenemos el ejemplo de la primera, que es la Bolsa de Valores de Nueva York. Es la más antigua y grande de Estados Unidos. Son parte de la propiedad de una corporación. Los tenedores tienen derecho a voto y parte de los beneficios. Y se mueven 1.5 mil millones de acciones. En inglés es billions. Son 1.000 millones de acciones, 1.5 mil millones de acciones de alrededor de 2.800 de las empresas más grandes y exitosas de los Estados Unidos. Otra bolsa importante es la Amex, un poco más chica, también está en Nueva York. Está estructurada de la misma manera que la bolsa de Nueva York, pero es más chica. Las empresas que cotizan allí son chiquitas. Y a partir de 2006 ellos hicieron una serie de ajustes y se crearon nuevas prácticas con beneficios de compraventa en piso, combinando con el comercio de acciones electrónico. Bien, la otra es de los mercados electrónicos, se llama OTC en inglés, Over the Counter. Describe el mercado de acciones, las que no se cotizan o en la Bolsa de Nueva York o en Amex. Y también en Nueva York están ubicadas las empresas que cotizan aquí, son más pequeñas. En el año 70 se creó la Asociación de Negociantes de Seguros o de Seguridades, que es la NASD, y de allí el famoso índice que conocemos. Introdujo un sistema computarizado, centralizado, que permite a los corredores hacer transacciones a los mejores precios posibles, que es el famoso Nasdaq. Ok, y ya llegamos al futuro. Mercado de futuro y opciones. El mercado de futuro es un contrato para comprar o vender acciones en un tiempo determinado a precio actual. El inversionista que compra futuros quiere asegurar bajo precio, y al revés, el que quiere vender también quiere sacar un provecho. Y las opciones son contratos que le dan derecho al inversionista, pero no la obligación de comprar o vender acciones en una fecha futura a precio presente. El inversionista paga un porcentaje pequeño del precio actual de las acciones para poderlo hacer en un futuro. Ok, entonces los futuros financieros, aquí tenemos las características de los mercados de futuros financieros, los usuarios del mercado de futuros financieros, que son, como se vio allá más atrás, contratos derivados en los que existe una obligación de comprar o vender un bien o un activo en una fecha futura. En este sentido se parece a los forwards. Sin embargo, aquí la transacción no se hace directamente entre los agentes, sino que los futuros se negocian a través de un mecanismo centralizado de negociación que actúa como contraparte en todas las operaciones. Ok. Entonces, los futuros financieros son contratos estandarizados cuyas condiciones se encuentran definidas y no pueden ser modificadas por los inversionistas mediante que se mantenga vigente. Los mercados de negociación se encuentran regulados. Existe una cámara de compensación, que es el organismo que comentaba en la lámina anterior, para hacer las transacciones. Actúa como contraparte de toda la operación para reducir el riesgo de contraparte en la ejecución del contrato. Al vencimiento, los contratos pueden ser finalizados entregando el bien o delivery, o pagando la diferencia entre el precio pactado y el precio del mercado, que es cash settlement. Se determinan márgenes de cobertura que deben cubrirse por los inversionistas a lo largo de la vida del contrato, con la finalidad de garantizar la ejecución de los contratos de vencimiento. Aquí tenemos unos ejemplos de futuros financieros, que es muy sencillo. Estos fueron tomados, como se cita al final, en la bibliografía. Tenemos un ejemplo, dice, si el cambio al contado hoy es de 0.98 euros, o sea, 98 centavos de euro, y que el euro y el dólar a un año tienen respectivamente una tasa de interés de 2.09 y 1.25%,
Con ello podemos calcular el volumen de dólares que la entidad financiera necesita comprar con euros prestados hoy para tener 1.000.000 dentro de un año, sabiendo que el dólar nos genera 1.25%. Entonces hacemos esta operación matemática, que es 1.000.000 entre 1.0125 y nos da 987.654. Transformamos esa cantidad en euros a la tasa de cambio spot. La tasa de cambio spot es la tasa del día en que se está haciendo la negociación. Tasa de cambio spot es tasa de cambio al día. Y nos da esa cantidad entre 0.98 igual a 1.007.811. Bien. Finalmente se determinan los euros que deberán devolverse dentro de un año. Entonces tenemos esta cantidad por 1 más 0.029 nos da 1.028.874. Con ello ya tenemos el cambio teórico, que es el forward, en contraposición a la tasa de cambio actual o spot, que será la base del contrato de futuros, que es 1.000.000 entre 1.028.874 nos da 97 centavos de euros. Se observa entonces que el cambio de divisa forward ha subido un poco respecto del cambio spot, debido básicamente a que la tasa de interés del euro es más alta que la tasa de interés del dólar. Ya casi termino para que pase mi compañero. Beneficios para el comprador. Entonces, en esta gráfica de beneficios y pérdidas, aquí se nota el beneficio, y en la que sigue el vendedor. Entonces, si observamos esta, la del comprador y la del vendedor, ¿verdad? Aquí dejo mi parte. A continuación, el compañero Fernando va a continuar con la exposición. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Si puedes dejar de compartir, porfa, así ya puedo poner compartido desde mi computadora. Ok. A ver, espérate. En algún lado del Zoom dice parar compartir o algo así. ¿Dónde está? La parte superior, Víctor. No encuentro, organizar. Arriba. Ah, sí, aquí está. Compartir, no. No, es probable que te aparezca en la parte de abajo, por favor, pon tu cursor y dice compartir pantalla, Víctor. Ok. Ahí dice dejar de compartir. ¿Ya? Perfecto. Ya. Muy bien. Voy yo con la presentación, solamente ver, díganme si ustedes lo están viendo en este momento. Sí. Lo doy así en pantalla completa. ¿Lo ven en pantalla completa? Perfecto. Perfecto. Cuando empiezo a hablar, mi hija viene corriendo siempre porque piensa que estoy jugando, pero a ver, no creo que le interese los derivados y los forwards. ¿Le interesan los derivados y los forwards? Okay. Entonces, retomando en el tema que ya dio una buena presentación Víctor sobre los mercados financieros y tratando de los futuros, quisiera concentrarme ahora en entender que los futuros son derivados, y son derivados, y ese nombre viene porque tiene activos subyacentes. Es algo súper importante de entender, a diferencia de las acciones, o del oro, o del petróleo, o de lo que sea. Los derivados surgen de un activo subyacente. O sea, no existe ningún derivado si no hay un activo, ¿no? Y esos activos pueden ser prácticamente cualquier cosa. El mercado financiero genera derivados para casi cualquier cosa que pueda ser un activo transable, ¿sí? Esto es súper importante. Los derivados más comunes son los forwards y futuros, ahora vemos un poco la diferencia, y las opciones y los swaps. No nos vamos a meter en opciones sin swap porque son temas que ya las profesoras vi están en los planes de trabajo de la quinta, de la sexta semana, entonces no nos vamos a meter en nada, pero sí nos vamos a meter con futuros, ¿no? Y definir un poco la diferencia contra los forwards. ¿Para qué se usan los derivados? ¿Por qué usás un derivado y no usás
directamente el activo subyacente. Para entender un poco la diferencia, tal vez más común, por ejemplo, en créditos. Cuando uno pide un crédito, puede ser un crédito simple, esos que te dan en cualquier tienda retail, Coppel o lo que sea, donde no hay ningún activo subyacente, te lo prestan a Fernando porque tiene un buen historial de crédito, a Yushi o a Víctor, no tuvieron problemas si se lo prestan, esos son créditos sin ningún activo subyacente, pero una hipoteca o un crédito automotriz tiene el subyacente de la casa o del auto. Por eso siempre les van a pedir que el crédito hipotecario sea por menor valor que el crédito, que el activo que tiene en el mercado, ¿no? Por lo menos igual o menor, porque se supone que si el activo llega a bajar de valor, tienen un activo contra el cual ir, ¿no? O sea, dejan de pagar la hipoteca y te quitan la casa, ¿sí? Porque está el activo subyacente. Pero cuando te quitan la casa, la gente dice, me quitaron la casa. Lo que tiene que hacer el banco es quitar la casa, venderle y dar la parte sobrante a la persona, ¿sí? Si llegara a ver más, el valor de la casa vale más que la deuda. A veces la gente se confunde, dice, me quitaron la casa porque debía 1.000 pesos. No, si debes 1.000 pesos te quitan la casa, te venden el activo subyacente y te devuelven el resto. Ellos se quedan con su parte y te devuelven el resto, ¿sí? Súper importante entender el tema de los activos subyacentes. Una vez que entendemos el tema de los activos subyacentes, empezamos a pensar por qué se hace esto, ¿no? ¿Por qué se trabajan con productos derivados sobre activos subyacentes y no se trabajan sobre el mismo activo subyacente? Y ahí empiezan a salir cosas que el mercado financiero, que comentó bien Víctor en un principio, se fue cada vez complejizando más. Los derivados en su origen eran relativamente simples. Hoy los derivados son muy, muy, muy complejos. Parte de la crisis que tenemos del 2008 fue porque los activos subyacentes, era tan complejo el tema de encontrar cuáles eran los activos subyacentes, que se perdió el rastro, la trazabilidad, y empezaron a cotizar por otro lado. Entonces, cuando se perdió la noción del valor del derivado contra el activo subyacente, fue que explotó la crisis del 2008, ¿sí? Que todavía está pegando mucho. Entonces, ¿por qué se hace eso? Primero, están los temas más, digamos, tradicionales y más de valor real a la comunidad, que tienen que ver con coberturas de riesgos. Y la vamos a nombrar ahora porque esas son, en mi percepción, con lo que he estudiado, los más importantes que podemos encontrar hoy para la economía real, ¿no? Y después existen otros que son un tanto de un tono especulativo de arbitraje, ¿no? Entendemos la especulación porque creemos de que un activo va a subir o va a bajar, el oro, el petróleo, el platino, el trigo, la soya, lo que sea. Entonces especulamos en cierto motivo o arbitramos, que arbitraje es otro tema ya un poco más, o sea, relacionado con la economía real, pero que son las oportunidades de arbitraje, y vamos a ver un poco la fórmula ahora de oportunidades de arbitraje, son raras en los mercados normales, ¿no? La mayoría, todo el mundo está buscando oportunidades de arbitraje, pero especulación existe muchísima, ¿sí? Y cambian naturalezas, de tanto de inversiones, de activos como de pasivos. Los productos derivados, los contratos derivados, hacen milagros, ¿no? En temas financieros. Entonces, ahí ya es un poquito más complejo el tema de cómo cambiamos la naturaleza de los activos o de los pasivos. Vamos a ver unas fórmulas, pero sí tienen que ver con hacer un poquito de magia con lo que hay realmente como subyacente, como activo. ¿Dónde se operan los forwards, los derivados, ¿no? Normalmente los derivados, como los futuros, que es el tema que trata la presentación de Víctor y mía el día de hoy, se hacen en los mismos mercados donde se tradean, donde se comercializan los activos en sí. El mercado más grande del mundo sobre activos, sobre el movimiento, es el de Chicago, ¿sí? Es por lejos el más grande. En mi país de origen, el de Rosario, el mercado, la bolsa de Rosario, que es la bolsa de cereales, lo llaman bolsa de cereales de Rosario, porque los activos que se tradean en Argentina tienen más que ver con temas
de activos agrícolas, ¿no? También se hace petróleo, pero muchísimo menos. Y casi siempre vienen espejados con lo que pasa en Chicago. Si no estarían espejados con lo que pasa en Chicago, tendríamos un tema de arbitraje, ¿no? De eso que decíamos, la oportunidad de arbitraje. Pero normalmente están bastante espejados y hay muy poca oportunidad de arbitraje entre la bolsa de Rosario contra la bolsa de Chicago, ¿sí? Y ahí vienen algunos términos, ¿no? Que también se utilizan en las acciones y se aplican en los contratos de futuros que tienen que ver con los long y los short, ¿no? Los long es comprar y el short es vender, básicamente, para hacerlo más fácil. Y entendemos que los futuros, a diferencia de la acción es un activo, el petróleo es un activo, entonces lo que puedo tener es un papel o un certificado electrónico de algo que me representa directamente el activo. Los futuros son un contrato. Hay que entender que esa es la diferencia. Es un contrato entre dos partes, podría haber más, en general son dos partes, donde acuerdan algún tipo de comportamiento sobre el activo subyacente a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene ese contrato futuro? Importante pensar que estamos hablando de un contrato futuro y no de un activo. Si la gente confunde y dice el forward del activo, ¿no? Es como si fuera una acción. No, no es una acción, es un contrato. Que después se negocian contratos, y eso pasa. Pero básicamente es un contrato sobre un activo subyacente. Y eso, lo que tiene que tener en un contrato de activos es, primero, aclarar cuál es el activo subyacente, también ver cuál es el tamaño, o sea, de cuánto estamos hablando, de cuánto activo subyacente, un delivery del activo subyacente, el tiempo de delivery, la unidad de medida, los límites de movimientos, si pudiera tener límites de movimientos, podría aclarar, ¿no? Si se va demasiado para arriba o demasiado para abajo, y los límites de posición. Diferencias entre forward y futuro, básicamente para entender, acá Víctor habló de los mercados OTC, que son los mercados no regulados, llamados no regulados, semi-regulados, que básicamente son acuerdos entre partes, o los mercados regulados. Los futuros participan básicamente de mercados regulados, o sea, se tradean en las mismas bolsas de comercio que se tradean los activos subyacentes. En el caso de forward no, es un contrato privado. Y realmente podría hacer yo un contrato de futuros con cualquiera de ustedes y poner un futuro. ¿Qué pasa si el iPhone sube, no? Entonces, yo podría plantear un contrato de futuro donde me garantizo de que el iPhone 11 lo voy a comprar a $1000. Y ustedes me podrían decir, yo lo acepto o no lo acepto. Si el iPhone resulta que vale $900, ustedes van a ganar $100, porque me lo van a dar a 1000 y les va a costar 900. Si el iPhone costara 1100, ustedes van a perder $100 y yo voy a ganar $100, ¿sí? Entonces, básicamente eso es un forward, es un contrato entre privados, ¿no? Donde no pasa por ninguna bolsa y no pasa por nada de eso, y realmente, como es contrato entre privados, puedo hacer cualquier cosa. En un forward hablo de delivery, ¿no? Entonces, pero normalmente no se hace el delivery. Normalmente en un forward lo que hago es lo paso a transacción. Por ejemplo, petróleo. Puedo comprar 1000 barriles de petróleo a nivel de forward o a nivel de futuros, pero rara vez voy a estar esperando que me manden a mi bodega 1000 barriles de petróleo, ¿no? Lo que voy a estar esperando es que me den el dinero que compra esos 1000 barriles de petróleo, ¿sí? Y ahí viene un tema de convergencia de los valores, de los precios futuros, volviendo a los futuros y forward, realmente aplica para lo mismo, pero tanto futuros como forward a los precios spot. Los precios de spot estamos hablando de precios el día de hoy. Cuando se habla del dólar spot, es el dólar que está valiendo en este momento, ¿no? Estoy liquidando a spot. Lo que va pasando es que a medida de que falta más tiempo para que se cumpla la fecha, recuerden que una de las fechas de los contratos futuros, uno de los ítems en el contrato futuro que habíamos hablado era la fecha de disposición, ¿sí? Entonces, cuando yo compro a muy largo plazo, realmente la diferencia es muchísimo más alta, ¿no? Entre el precio y el que va a ser real. A medida que se va acercando la fecha de delivery,
El precio tiende a converger, el precio spot contra el precio futuro tiende a converger, porque obviamente es mucho menos riesgoso decirme cuánto va a valer el dólar mañana que cuánto va a valer el dólar dentro de un año, ¿no? Entonces ahí sí hay muchísima más discrepancia, mucha más diferencia, que tiende a eliminarse en la convergencia del tiempo, ¿sí? Para que, tal vez si hablé muy rápido, no me entendieron, el precio en México hay un valor, una cosa que hace el gobierno todos los años, que a veces le funciona muy bien y a veces no tanto, que es que todos los años se compran futuros sobre el valor del crudo que exporta México. ¿Para qué se hace eso? En los presupuestos nacionales tengo que saber, el presupuesto de México, cuando yo llegué a México, el 50% del presupuesto federal venía de Pemex, 50% de todo el presupuesto federal. Hoy México todavía conserva un 20% del presupuesto federal, depende del petróleo. Eso es muchísimo para entender a términos internacionales, pero muchísimo. Pocos países del mundo en su momento dependían 50% del petróleo. Tenemos casos Arabia Saudita o cosas así, pero pocos países de cierto nivel de desarrollo dependen tanto de un commodity. Entonces, lo que hizo el gobierno mexicano, ya hace alrededor de 20 años, es comprar futuros, o sea, comprar contratos de futuro para vender a un precio determinado. Entonces, el gobierno mexicano pacta un precio de venta futuro y con eso, aparte, definen el presupuesto nacional, que lo hace el año anterior, el precio del dólar que va a tener durante el año siguiente, las bandas de flotación. Entonces, a partir de esas dos variables, el gobierno estima cuánto va a gastar en programas sociales o en lo que sea. En el caso de la pérdida, y estoy poniendo acá una gráfica para que se den cuenta, en la mezcla mexicana, en el año 2016, se fue a pique de $45, de 46, un poco más de 40, bueno, estaba en 38, pero se fue a pique a 22. Y el gobierno federal había comprado futuros, o sea, había comprado contratos de venta futuro a $45. Eso le permitió, en la peor crisis petrolera de la historia reciente, que el gobierno federal no pierda un peso, porque la diferencia entre el barril de 22 y de 45 lo pagó el que le vendió el contrato futuro. El que le vendió el contrato futuro lo vendió a 45. Si subía el petróleo, ganaba, y si bajaba, perdía. Pero el gobierno mexicano pudo, durante todo el año 2016, no ser golpeado por la crisis petrolera más grande que tuvimos, ¿no? Fue una medida súper aplaudida a nivel internacional, fue muy, muy buena. Mientras toda Latinoamérica se hundió en el año 2016, México pudo mantenerse. Gracias al seguro que había, no es un seguro, en realidad fue un futuro. La gente le dice seguro, pero en realidad fue el futuro que compró, ¿no? Otro tema del futuro, a diferencia de un forward, como los forward no cotizan en un mercado formal, el futuro tiene una evaluación diaria. Si ustedes entran a cualquier portal, Yahoo, Finance o cualquiera, pueden encontrar cuál es el valor del contrato futuro de la mezcla mexicana de acá a un año, ¿no? O sea, es público y va bajando y subiendo todos los días sube y baja de acuerdo a las tendencias del mercado, ¿sí? Y alguien puede preguntar, a ver, el gobierno mexicano compró ese futuro para poder vender a $45, pero ¿qué pasa si no le quieren pagar, ¿no? Y entonces los futuros tienen mecanismos de protección, ¿no? Esos mecanismos de protección se utilizan básicamente a través de una cuenta margen, donde en esa cuenta margen el que vende el contrato del futuro, el que garantiza algo, está garantizando en una cuenta que lo va a cumplir, ¿no? Entonces, si pasara algo, hubiera una quiebra, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Fueron miles de millones de dólares que le vendió el futuro perdió contra el gobierno mexicano, ¿no? Podría quebrar básicamente casi cualquier empresa multinacional con ese fondo, pero como están cubiertos en cuentas márgenes, tienen cierta cobertura para que no
se caiga el que vende el contrato, porque si no cualquiera de nosotros se pone a vender contratos y cuando la cosa va bien cobramos y cuando la cosa va mal nos desaparecemos, ¿no? Estas cuentas márgenes evitan que nos desaparezcamos, ¿sí? Temas importantes de los futuros, podemos hacer liquidación diaria, o sea, podemos comprar un futuro pero venderlo antes. Ese contrato de futuro tiene, particularmente en los futuros que se mueven mucho, como granos o petróleo o oro, tienen mucho movimiento, ¿no? Temas sobre términos, cerrar la posición, implica realizar una operación opuesta, y muchísimos contratos son cerrados antes de tiempo, muchísimos. ¿Sí? Open interest es la cantidad de contratos que tengo abiertos. Y hay veces, pero es medio locura, hay mismos empresas que tienen posiciones de venta y posiciones de compra. También, o sea, puede existir el caso de que el cliente no quiera poner topes, ¿no? En el precio de arriba y el precio de abajo. Entonces, el vendedor de un futuro se cubre comprando otros futuros que estén limitados, ¿sí? Entonces, a partir de esa limitación con Open Interest, con más cantidad de contratos abiertos, yo puedo estar limitando el rango donde va, para poder limitar, porque el que firma el contrato de venta, de que va a cumplir con el futuro, también tiene muchísimo riesgo cuando se va de los márgenes que está planteando, ¿no? El settlement price es el precio del cierre del día, el precio que sería spot del contrato futuro, no del activo subyacente, sino del contrato futuro, ¿no? Y el volumen, la cantidad de trades que se hacen en el día. Entiendo que este curso está muy orientado también a swaps y contratos futuros sobre divisas, que es algo que nos pega mucho en la región porque tenemos muchas divisas diferentes, y futuros sobre divisas es uno de los más utilizados a nivel mundial, ¿no? Existen dos tipos de contratos futuros que podemos ver, ¿no? Uno que es más real y otro que es especulativo. Y lo vamos a ver. O sea, el tema de en todos los mercados financieros hay muchísima especulación. Entonces a veces es medio confuso cuándo es sobre real y cuándo es especulativo, ¿no? Una venta en corto, esto es otro hecho interesante, es vender accionistas que un inversionista no posee. O sea, a través de futuros yo puedo vender oro. Puedo vender oro. O sea, no tengo nada, no tengo... Pues si lo haría en un mercado spot de activos, yo tendría que tener oro, ¿no? Para poder vender oro, pero a través de un futuro yo me puedo comprar y vender oro. Y jamás tener un gramo de oro en eso, ¿no? Eso lo hago a través del contrato, ¿no? Hay veces donde se hace brokering y se hace futuros sobre activos que no tengo, pero lo alquilo, por decirlo de una manera, ¿no? Alquilo ese oro. Sonaría ridículo, pero hay muchísimos contratos, ¿no? Porque estamos hablando de un mercado especulativo. Entonces se alquila el subyacente para hacer todo eso, ¿sí? Y ahí viene un poco de la operación de cómo se hace con los activos cuando realmente no existen esos activos por parte de la persona y hay que pagar un préstamo y todo eso, ¿no? Pero entramos en mucha especulación. Un poco de notación de las fórmulas, ¿no? El precio spot, el precio futuro forward, tiempo del vencimiento y la tasa de interés libre de riesgo correspondiente al plazo de vencimiento. Y estas fórmulas son muy importantes para ver dólar futuro. Y a veces yo veo que la gente confunde mucho sobre el valor del dólar futuro contra lo que la gente cree que va a valer el dólar. El dólar con relación a la moneda local, ¿no? Como el peso. En esta ecuación lo que me dice es, básicamente vamos sobre un entorno no especulativo y que tenemos un dólar futuro y me están cobrando, estoy vendiendo un contrato de forward o comprando un contrato de forward, de futuro a un año, ¿no? De una moneda, por ejemplo, de peso mexicano. Entonces me dicen que si hoy vale 19.25, en un año vale 24 el peso. ¿Eso quiere decir que realmente el peso va a valer 24? ¿Eso creo que el peso va a valer 24? No.
estoy aplicando la tasa que tiene implícita la moneda, por ejemplo, la CETE, la tasa de inflación, la que me está pagando, y la estoy poniendo en el dólar futuro. ¿Por qué? Porque yo podría, si voy a vender dólar futuro, ¿no? A un año, yo voy a vender, sí, dólares futuros, yo podría agarrar los pesos que me están pagando hoy, me compran los pesos, me guardo me dan los pesos, compro dólares hoy mismo, los dejo en una cuenta durante un año, le cobro la tasa de interés que tiene ese monto del dólar y se lo doy en un año, o sea, lo tengo en mi cuenta. O sea, realmente no estoy considerando que le voy a vender y no estoy especulando con el valor del dinero dentro de un año. Realmente lo que estoy haciendo es guardármelo en mi cuenta y aplicándole la tasa de interés que tenga el país, ¿no? Entonces, si voy a hablar de que voy a comprar una moneda un poco más riesgosa, como un peso argentino, la tasa de interés va a ser altísima. Entonces, el peso a futuro sería como muy caro comprarlo ahora, ¿no? En monedas más estables cuesta menos. No los quiero aburrir con esto. Pero básicamente empezamos a ver las fórmulas y vamos a ver si nos conviene comprar, si nos conviene vender, y si nos conviene vender, la posición short significa de que está arbitrado ese futuro, ¿no? O sea, hay una oportunidad fácil de ganancia, realmente. Arbitrado significa que hay una oportunidad nada más por transaccionalidad, por diferencia de valor de cualquier activo, contrato en un contrato, ¿no? Y eso, no sé si los aburrí muy técnicamente, pero es un tema divertido para mí. ¿Alguna pregunta? Sí, solo quería comentar que los futuros casi nunca llegan al fin del término que está el contrato. Por eso es que, como estaban diciendo ustedes, los futuros nunca miramos nosotros el bien subyacente, a menos que el giro de la empresa se dedique estrictamente a realizar un producto con ese bien. Sí, no tiene mucho sentido llegar hasta la fecha límite Ajá, porque converge el valor futuro con el valor spot, ¿no? Entonces ya exacto. hace poco sentido eso. Sí, y la otra cosa es que si se da lugar al arbitraje, entonces no tiene también sentido comprar un futuro, porque el precio spot debe ser igual al precio de futuro, porque lo que va a cambiar es la tasa. Sí, por eso las oportunidades de Ajá, arbitraje son muy ajá, raras, ¿no? ajá. Son, En este tipo de mercado. sí, o sea, cuando es mercado bien movido, como uno de Chicago, rara vez uno va a encontrar una oportunidad de arbitraje, ¿no? Todo el mundo está buscando la oportunidad Exacto. de arbitraje. Sí. Y la otra cosa que creo que la diferencia que dijeron entre los mercados futuros y forward es que en el mercado futuro, como sí lo mencionaron, está la cámara de compensación, que es la que se encarga de toda la transacción. Sí, sí, me olvidé de nombrarlo. No, parece que sí lo mencionó, Con la pero... cuenta margen, pero no dije que lo Ajá, hacía una cuenta de una cámara de ajá, compensación. Yo lo mencioné. Yo lo ajá, sí, mencioné. sí, sí, ya sé que lo mencionaron, solo que no dijeron cuál era la función y esa es la que tiene la función principal, porque es prácticamente como el intermediario entre los futuros. Y es el que pone el margen para, para, para seguridad tanto del comprador como del vendedor. El margen que estaba hablando Fernando. Sí, tampoco quisimos nombrar mucho porque lo van a nombrar en la sesión 6, si no me equivoco, ¿no? En la 5 o la 6. Entonces ya era un tema que tenían ahí diseñado. Ah, bueno, qué bien. Lo felicito. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hola, yo tengo una duda de repente que me surgió. ¿Los futuros se comercian solo en mercados internacionales o también se hace en mercados locales? Mercados locales, o sea, nacionales, hay bolsa de futuros en todos. Las que más movimiento tienen son las internacionales, obviamente, pero en México no sé en cuál se hace, pero debe haber un mercado futuro de granos. El petróleo de la mezcla mexicana se negocia mucho internacionalmente, y ese sí, pero mercado de granos, imagino de que tiene que haber una bolsa acá. En Argentina sí es muy clara la bolsa de Rosario, que es otra ciudad, es la segunda ciudad más importante, es una ciudad rural, tiene la bolsa de granos, donde ahí se negocian localmente los futuros de los granos. Y en este caso, más que la empresa se capitalice o la organización se capitalice, tú mencionabas, es como protegerse, es como un seguro que algunos dices que lo llaman así como seguro. Sí, o sea, está el tema especulativo y está el tema real, ¿sí? O sea, hay dos cosas. En la especulación no es para las empresas reales, normalmente hay empresas que especulan, pero es otro tema, la especulación. Que lastimosamente, aparentemente no hay un índice de qué es especulación y qué es real, pero se presupone de que hay más especulación que real, ¿no? En el real sí te sirve, porque imagínate de que, por ejemplo, yo salgo a vender servicios en Estados Unidos. Entonces, yo quiero tener certeza de lo que vendo en moneda de Estados Unidos, voy a poder pagar los sueldos en México, en pesos mexicanos, o en lepiras, o en quetzales, o en lo que sea. Entonces, yo no estoy dependiendo de la inestabilidad de la moneda. Yo como empresa me estoy cubriendo de que lo que voy a vender en dólares voy a poder pagar. Lo mismo que si saco un crédito en Estados Unidos porque me cuesta mucho mejor la tasa de interés, voy a querer también un seguro porque ¿qué pasa si de repente el peso mexicano sucumbe y ya no puedo pagar las deudas? Que es lo que pasó en el pasado con México, pero en vez de usar seguros de cambio, el gobierno les pagó a todas las empresas para que no les pase. Pero entonces, eso es como la malcrianza de los grandes holdings mexicanos que el gobierno los sale a proteger. En un mercado donde el gobierno no sale a proteger a los amigos empresarios, uno debería cubrirse por ese tipo de cambio de monedas, ¿no? Para aclarar un poquito más, creo que está hablando Silvia de la cobertura, porque la Cámara de Compensación por eso pide ese margen para cobertura, porque si el precio baja o sube, ya en el contrato está establecido y el comprador o el vendedor ya saben a qué atenerse con el precio. Mm. Y la otra cosa, la ventaja de los mercados de futuro es que si, por ejemplo, la inversión es de 35,000, por poner un ejemplo, tal vez en el mercado de futuro usted se lo va a pagar 1,000. O sea, tiene un apalancamiento. Esa es la ventaja para todos los inversionistas. No es como comprar acciones, que usted tiene que pagar todo el valor de la acción. Y en el mercado de futuro solo va a pagar una parte. Pero también hay riesgo, ¿no? En eso, o sea, Claro, es una situación entre más beneficio hay más riesgo. Sí hay más beneficio que en otras actividades, pero el riesgo es más alto. Y acá hay el caso de un empresario muy importante en México, que es el dueño de los Hospitales Ángeles, es un empresario que tiene muchos negocios, donde especuló en futuros y perdió más de $1.000 millones. Se engolosinó especulando, le iba bien, le iba bien, le iba bien, hasta que lo jugaron, ¿no? Es un empresario muy famoso y es como la mayor pérdida que se tiene registrada, pero fue puramente, y él reconoce que le gustó tanto ganar dinero fácil que se puso a especular, pero mientras fue para arriba estaba feliz, cuando cayó perdió todo, absolutamente todo. No Sí. quiso cerrar antes de cuando estaba ganando, ¿verdad? Es que Igual pobre no es, no se preocupen, el del el Hospital Ángeles. problema, el problema es que en los mercados futuros se paga diario o se cobra diario.
Y eso es parte de lo bueno que tiene el mercado Ajá. futuro. Ajá. Sí, este empresario es español y también es dueño del grupo Imagen en radio y televisión. Sí, es famoso, muy famoso. Gran amigo de Carlos Slim. Pero le topó la avaricia. Sí, bueno, y es que este tema es complejo, ¿no? Estos derivados son a veces difíciles de entender. Aquí no hay plazos, puesto que mencionan reiteradamente que se liquidan diariamente, ¿no? Se compran y se liquidan diariamente. No hay plazos, Sí hay plazo, pero ajá, se puede cerrar en cualquier momento cuando usted desee. ok. Eso En el, significa sí, que tiene en una el alta contrato liquidez. hay un plazo, pero como se va pagando diario, según como vaya subiendo o bajando el precio, entonces usted puede cerrar en el momento que usted quiera. No, casi nunca, por eso que Fernando bien lo decía, casi nunca se llega a la A la fecha de cierre. liquidación, a la fecha de liquidación. ¿Sí? Más o menos, ¿cuál es la temporalidad, doctora, de este tipo de derivados? Ya ve Eh, que en otros se tiene fechas de 3, 5, 10 años. En este caso, más o no, menos, ¿cuál es el periodo? no son tan largos como son de corto plazo, aunque se diga largo plazo, pero no son como los bonos que son de muchos años. Esto no. Se Hasta puede 7 ponerlo años. para 6 meses, un año. Ah, ok. Eh, Gracias. Muy, muy bonita la exposición. Muchas gracias. Sí, es un Gracias. tema complejo. Lo tiene en mute, profesora. El micrófono. Perdón, no me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado porque estaba con la pantalla pequeña. Sí, les decía que esos plazos ya son fijados ahí mismo en las negociaciones en las bolsas, cuando se hacen los futuros, los contratos. Por aquello de que el ejemplo que puso Fernando a mí me gustó de lo del petróleo en México. Me imagino, Fernando, que ese fue por un año completo, porque todo el año estuvo funcionando lo que fue los contratos y estuvo cubierto lo que fue el precio del petróleo, ¿verdad? Sí, siempre lo cubren en el momento de hacer el presupuesto nacional en México, Uh-huh. determinan la banda de flotación del año siguiente, que a veces se cumple, a veces no, y como depende tanto del petróleo, compran el futuro para todo el año siguiente, ¿no? Hasta que le venden, porque eso pasó en 2016, pero en 2017 ya no le quisieron vender un futuro a un año a México, porque ya Muy perdieron. largo para, Sí, ya perdieron mucho. sí, Sí, pero la situación es que hablamos de futuros y claro, se refiere a commodities, o sea, a activos, como ya habíamos hablado al inicio, que bien lo explicaron, que tiene que ver con activos subyacentes. Pero también hay para tasas de interés, también hay para tipos de cambio, incluso se pueden negociar contratos futuros para los índices bursátiles. La gente que es a que Los le gusta IBEX, invertir en los índices. los IBEX, futuros IBEX. Correcto, los índices es correcto. Esos son los futuros, contratos futuros sobre los índices bursátiles. Y eso sí, ahí funciona muy bien, a donde los inversores en esos que negocian esos contratos sí están liquidando diariamente sus diferencias en esos contratos. Entonces, ahí pues ahí hay bastante, aunque tiene que ver mucho con la especulación, ¿verdad? Entonces, pero al final siempre es un contrato que es como un seguro, ¿verdad? Que va a tener seguro el precio el que lo vende, y como el que lo compra, pues que si baja lo tiene que pagar. Vamos a ver si ya se nos integró. ¿Quién se acaba de conectar?
Falta Rodrigo, ¿verdad? ¿No está Rodrigo? ¿Quién más falta? Yo me acabo de conectar, doctora. Habla José. Sí, José se acaba de conectar. Sí, entonces, esto de estos temas, como bien decía Fernando, futuros derivados son varios, y esto es uno de ellos. Vamos a hablar luego sobre los swaps, que ese es el otro tema que estaba para la siguiente semana, pero que a raíz del cambio de la exposición de los compañeros que no pudieron hacerlo, no lo van a poder hacer mañana, vamos a trasladar ese tema para mañana. Si vieron, yo le hice el cambio ahí en la plataforma donde les puse los temas que vamos a cambiar, que vamos a traer lo de los swap mañana. Y también está lo de... Una pregunta. Dígame. Accesé en la semana a la plataforma y ya no me aparece esta materia. No, sí está. No sé por qué, nada más me aparece la siguiente materia que tengo pendiente. Si le das en la parte de arriba hay unas pestañas, lo que te aparece, la clase que te aparece ahorita es la actual. Y hay una pestañita, perdón, tienes toda la razón, no es la actual, es la anterior, pero se supone que tendría que ser la actual. Pero si le das en la pestañita que dice como cursos futuros, si estás ahí, aparece la clase. Sí, está muy claro, quién sabe qué pasó. Exactamente, de repente se desapareció todo y nada más me queda una materia y ya no tengo acceso a lo demás. José del doctorado. Perdón, José, donde aparece tablero, calendario, en la parte de abajo está la clave del curso. Está la clave de dos cursos, del que tomamos con el doctor Martín, y este curso es la clave de abajo. Dice 19.2, le presionas allí y ya te despliega la materia que estamos llevando. Del lado izquierdo, donde está tablero, calendario, etcétera, ahí lo vas a encontrar. Ok, checo. ¿Cuándo vistes eso, Silvia? ¿Apenas también? No, desde que ya no me apareció la materia, le busqué y ahí estaba. Ok. Pero hoy entré a la plataforma, y sigue allí, o sea, así entro a la materia. Ok, lo checo entonces. Gracias, Silvia. Gracias, Ayushi. Pues entonces el cambio es del lado de estudiante, porque uno entra y está todo ahí completo. Bueno, ¿algún otro comentario respecto al tema que estamos tratando? ¿Alguna pregunta? Pues sí, está muy complejo, doctor. Es de los temas que, o sea, lo de los bonos, para el caso, yo volví a darle una leída bien para la clasificación y todo eso, pero para los futuros, yo decía, híjole, esto todo es como invisible, como bien decía Fer, no necesito tener el oro aquí para hacer negocios con oro, no necesito tener el petróleo aquí para hacer negocios con el petróleo, o sea, se presta a muchas desviaciones, diría yo, ¿no? Que hagan dinero con lo que le pasó precisamente a esta persona, al dueño del Hospital Ángeles. Ya entiendo ahora por qué la cuenta salió tan alta. Se quiere recuperar. Decía un profesor, el que vende futuro no vende nada y el que compra futuro no compra nada. Porque al final de cuentas no lo vemos. Sí, porque bien dice, son contratos. No hay ni entrega de producto, ni entrega de activo, ni entrega del commodity, ni siquiera de dinero, ninguna de las dos cosas, solamente la firma del contrato donde se obliga uno a comprar a un precio y el otro a vender a ese precio. ¿Ya? Entonces, y en este caso los activos subyacentes son liquidados como en el caso de los bonos, en donde hay una garantía de pago, ¿no? Entonces, yo dejo en prenda mi casa
Si no puedo pagar, entonces, pues bien decía Fer, se liquida mi casa, ¿no? Y de ahí se cobran. En este caso que también se apalancan con esto, ¿sí hay liquidación de estos bienes o no se llegan a esos extremos en este tipo de contratos? No, lo que hay es obligación del que debió pagar, del que debió comprar al precio establecido, porque eso es lo que se asegura un precio, y el otro se asegura que le van a vender el producto a ese precio. Pero si llega el vencimiento, si llega la fecha de vencimiento y usted no lo ha vendido, tiene la obligación de entregar el bien subyacente. Si compró trigo y compró 1000 toneladas, se la tiene que llevar a la casa. Pero si espera que llegue, por eso es que tiene que venderlo antes de la fecha de vencimiento. Sí, es correcto. Pero es que existe, okay, gracias. Es que existe gran número en esto de las cuestiones bursátiles y hablando de esto de contratos, existe un gran número de compradores y vendedores y siempre se quieren estar cubriendo, obviamente, con un precio establecido. Por eso es que también caen en la especulación y tal vez es el caso del señor que perdió todo porque quería estar seguro. Entonces, obviamente. Quería ganar más y más. Entonces, pero son mercados que tienen un alto grado de transparencia, esto de los contratos futuros. Está el acceso ilimitado a toda la información que tenga que ver con los diferentes productos o los instrumentos estos. Entonces, y los precios pues se transan abiertamente, son públicos, son a través de posturas, a través de ofertas, y entonces eso hace que pues sí, se tenga la credibilidad y tenga la seguridad quien firma el contrato que va a vender su producto a ese precio. Entonces todos tienen la misma oportunidad de comprar o vender a ese precio, ¿verdad? Al mejor precio del momento. Y entonces el caso es cuando sucede que el precio aumentó, pues el que compró le fue bien y el que vendió, pues lo vendió al precio que estaba establecido, pues. Y luego lo contrario, ¿qué pasa si el precio baja? Entonces ahí le va bien al que ya, pero el que vendió ya perdió. Pero estaba asegurado y ese precio y eso ya se tiene que transar. Entonces, por eso es que esos son transados en bolsa, no son en los mercados informales como los forward, que de eso se va a hablar después. Pues, ahí es que entonces hay una liquidez total en estos mercados porque hay una cámara de compensación, como decía la doctora Marta. Entonces, la contraparte en estos mercados está pues representada por una cámara de compensación y eso es lo que hace la seguridad de que a menos que se pongan de acuerdo, lo liquidan antes, o sea, lo cancelan. Pero eso es un acuerdo entre las partes. Entonces, si está un poco más ahí aclarado el punto. Son temas, cuestiones muy profundas dentro de los mercados financieros, y más de los mercados. Por eso es que cuando el comprador, si mira que el precio va bajando, no espera tanto tiempo, porque como se paga a diario, entonces es mejor venderlo. Si usted sabe que el precio está bajando, es de venderlo ya, no esperar a que caiga más el precio y perder más. Entonces la ventaja es que aunque sea un contrato y tenga fecha de vencimiento, usted lo puede cambiar, puede revertir, en vez de ser vendedora es compradora o al revés. Y la cámara de compensación es la que le avala eso, pues la cámara de compensación está obligada a pagar o a cobrar al ganador y al perdedor. O sea, está asegurado, esa es la cobertura, esa es
la seguridad de en vez de un mercado forward como el otro, que no hay una cámara de compensación entre los dos, comprador y vendedor. Muchas gracias. Ok. También en esto hay, además de todo eso, lo que se transa, pues hay otros agentes que intervienen en esto. Y al igual que en el forward, ¿verdad? Y esto es a manera de eliminar la incertidumbre, se van armando lo que se conoce como coberturistas, estos que desean cubrirse de riesgos por las fluctuaciones de precios de lo que estamos hablando. Entonces, ellos van viendo esas variaciones y entonces el valor de los instrumentos que conforman sus activos y todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, como estamos hablando de productos, ¿verdad? Entonces, estos prefieren asegurar el precio y entonces se ponen esos agentes coberturistas y entonces hay bastantes también de esos agentes que se manifiestan en este tipo de mercados, entonces son los que tienen diferentes motivaciones, hacen posible que la incertidumbre se minimice y entonces puedan llegar a sostener estos contratos hasta llegar al vencimiento. O sea, van asegurando que el precio de hoy, aunque vaya a disminuir, entonces van a estar cubiertos. Hay un montón de términos, hay un montón de situaciones que se mueven en esto de los mercados de los futuros. Porque como volvemos a repetir, no hay ninguna entrega ni de dinero ni de producto en ese momento. ¿Tenemos algún comentario más, alguna observación o pregunta? Yo les pregunto, ¿por qué comprarían ustedes futuros y no acciones? Vamos a ver, si ganaran más en las acciones, pero tienen que invertir 1 millón y en los futuros van a ganar un poquito menos, pero van a invertir solo 200,000, porque ese sería el depósito inicial, porque en los futuros se hace un depósito, no del total del bien subyacente o del commodity o de la bolsa. ¿A dónde invertirían? ¿En acciones o en futuros? Pues yo creo que depende de tu tolerancia de adrenalina. Yo de plano me iría a lo más a los futuros. A los futuros. Yo en bonos. Bueno, sí, pero sí, bonos de gobierno. Tiene dinero entonces, porque los bonos tienen que dar el total de lo que valen los bonos. Más específicamente en CETES, en bonos del gobierno. Los CETES. Que Fer les llama, ¿qué son, Fer? ¿Bonos para viudas? ¿O cómo dijiste? ¿Acciones de viudas? Fui yo, que eran inversiones de viuda. Inversiones de viudas. Inversiones de viuda, sí. Ya me acordé. No soy viuda, pero igual me gustan, de muy bajo riesgo. Sí, los bonos, es que los bonos son diferentes. Los bonos son de largo plazo, tasa fija, es diferente. Sí, y esto de los futuros es tan amplio que sí, Fernando mencionó varios tipos de futuros que hay. O también está en que se pueden firmar esos contratos o esos futuros, lo que se refiere sobre los índices de referencia de las tasas de interés. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de los índices de referencia. Entonces, puede ser que quiera obtener
dos partes un contrato de préstamos. Se comprometen a prestar a una tasa fija con la tasa de referencia, del índice de referencia. Entonces, no se desembolsa ninguna cantidad inicial ni nada. Entonces, cada día, igual, como son futuros, va liquidando las partes interesadas, la parte compradora de ese futuro sobre un índice de referencia. Entonces, hay varios tipos, ya dijimos, sobre tipos de cambio, sobre índices bursátiles, este es sobre el índice de referencia y las tasas de interés. Entonces, todos esos, y seguimos hablando de lo mismo. Al final de cuentas, es querer asegurar siempre algo, un precio, una tasa, en este caso. Es que como les dije anteriormente, la ventaja de los futuros, aparte de la volatilidad y el riesgo que puede haber porque baje o suba los precios, es que el inversionista tiene un gran apalancamiento, mientras que en los bonos, en las acciones, en todo lo demás, no. Usted tiene que pagar todo, el total. Y en los futuros solo da un precio inicial, que es el que se pone en el contrato. Esa es la diferencia. ¿Y quién pone el dinero para el margen? Es que por eso está la Cámara de Compensación, que es la que se hace responsable. Después la Cámara de Compensación, si ella le paga a la persona que le tiene que pagar, y si usted no le paga, ella se encarga de irle a cobrar después, igual que un banco, ¿no? Pero la Cámara de Compensación es la que responde. Es la que se va a asegurar de que pagues. Ajá, exactamente. Doctora, pero esa Cámara de Compensaciones, ¿quiénes la integran? ¿Los bancos? Pues fíjese que es como, así como aquí en Honduras nosotros tenemos organismos como la Comisión Nacional de Banca y Seguros que le dijo la doctora la vez pasada, y eso la forman, como es privado, eso no es público, organizaciones, la forman organizaciones, representantes de organizaciones y están legalmente constituidas. Y que están en la bolsa. Sí, pero son parte integrante de la bolsa, pero esa Cámara de Compensación es aparte. Esa parte es para eso, ¿verdad? Como un respaldo para las partes que están en el contrato. Bueno, recuérdese que en la exposición que hicieron Fernando con Víctor, mencionaban las bolsas que son las que se llaman bolsas de futuros, que en realidad eso es un lugar físico donde se efectúan las transacciones diarias respecto a esto de los futuros. Entonces ahí están los compradores, están los vendedores y hasta corredores. Entonces ahí se realizan las operaciones y están las ofertas en eso. Entonces por eso mencionaron unas cuantas que... La de Chicago que mencionó Fernando. Exacto, la OTC, eso. Entonces esas son, y las negociaciones pues ahora que ya tenemos todo tecnológico, se hacen a través de plataformas electrónicas, ya no es como lo hacían antes, que en físico firmaban todo, hoy todo es electrónico, entonces hay plataformas para eso. Y entonces son de ejecución instantánea y como confirmación para el cliente de la información, lo hacen a través de lo hacen a la Cámara de Compensación, donde notifican que está eso, para que eso es lo que tiene una mayor confiabilidad
en la ejecución y la transparencia que tienen estos. Y eso, según los autores, o según dicen que eso tiene menores costos de transacción. Acuérdese que si hablamos de emisión de bonos y emisión de acciones, eso tienen costos de transacción altos también. Y todo eso lo incluyen a la hora de la venta, sea de acciones o de bonos. Entonces, estos tienen costos de transacción bajos, porque como no hay en juego nada en ese momento de dinero ni de productos, entonces solo es firma de contratos, por eso es. Entonces, esa Cámara de Compensación recibe todo eso. Son organizaciones legales, pero no del Estado. Igual que la Bolsa de Valores. Correcto. Y saben, bueno, en México, ¿dónde quedaría eso? Porque, bueno, la Bolsa de Valores está en la Ciudad de México, pero... Pues, yo importante. no sé si habrá en México. Fernando estaba diciendo que no sabía si había, no sé si será en la misma bolsa. ¿Será en la misma bolsa que se hacen las transacciones ahí? Pues fíjese que en lo que he estado yo auscultando sobre este tema, no menciona la Bolsa Mexicana de Valores con bolsa de futuros. Menciona las que expusieron ahí, que expuso Víctor y expuso Fernando, y las de la Euronext, que eso es de Europa, la Eurex, la de Sydney, la de Tokio. Es que la ventaja es que ahora nosotros podemos hacer una transacción en cualquier parte del mundo. No sé si en México habrá alguna, ¿no? Habría que investigar eso. Sí, la Bolsa de México en general está mucho menos desarrollada de la que debería estar, ¿no? Como el derivado más importante en México es petróleo, entiendo que directamente lo tradean en Chicago, ¿no? Más que acá. ¿Verdad? Pero no sé si los granos donde lo hacen, ¿no? Que tampoco sí, la de Chicago es la más significativa en cuanto a esto de futuros. Ahorita estaba revisando precisamente lo de la Cámara de Compensaciones en México y menciona que se llama Asigna y es una Cámara de Compensación y Liquidación del Mercado Mexicano de Derivados, pero está integrado por bancos. Dice que es un fideicomiso iniciado por Bancomer, BBVA Bancomer, pero que forma parte Citigroup, JP Morgan, Santander, Scotiabank. Entonces son los mismos de los bancos. Son instituciones bancarias para nuestro país, pero sí dice que es una cámara. Y la lidera BBV Bancomer. Sí, es que también hay cámara de compensación para el mercado de dinero. Exacto. No sé si será a esa cámara que se refiere, porque entre los bancos tiene que haber una cámara de compensación por el mercado de dinero, por el cambio de divisa y todo eso, las transacciones que uno hace en un banco para otro banco. Será tal vez esa. Menciona que es para derivados. Bueno. Entonces quiere decir que es todo. Para el mercado mexicano de derivados. Sí, entonces ellos tienen todo. Sí. Ellos tienen todo, entonces los dos mercados, de dinero y el mercado de capital. Sí, es que al final la función de la Cámara de Compensación es más que todo la de ser contraparte de todos los compradores y vendedores de futuros que se transan en la bolsa, obviamente. Entonces, y es la que se encarga de los informes, de hacer las liquidaciones diarias y todo eso. Hasta de las garantías, en algunos casos que son exigidas garantías también. Para el caso de Colombia,
el mercado de futuros apenas a finales de los años 90 se estaba reglamentando y ya en este momento funciona de una manera reducida en comparación a las grandes mercados de Chicago. Por ejemplo, alrededor de la exportación de café, Colombia básicamente funciona con las exportaciones de café y de metales preciosos como esmeralda, oro y platino. Entonces, conozco 2 casos de negocios de futuros alrededor del café. Pero sí es muy chica, muy reducida en comparación a lo que se hace en Chicago. Sí, esto nada más, lo que dijo Silvia ahora del MEXDER, sí es de la Bolsa Mexicana de Valores, es una empresa, se hace el mercado de derivados oficial de México sobre la bolsa, que es de la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, es seguro que tienen que tenerla, así es. Sí, está todo junto. Sí. Sí, porque de hecho, por el ejemplo que pusieron del petróleo, no sé dónde transaron ese futuro. Si ahí o fuera, o en otra. No, es en Chicago, normalmente en Chicago se hace eso. Sí, las grandes transacciones por lo general las hacen en los grandes mercados de futuro de los países desarrollados. Las empresas grandes les gusta hacer esas transacciones en los mercados reconocidos. Ok, solo quiero hacer una alerta ahorita porque está cayendo una tormenta aquí en este momento y siempre se nos suele ir energía, así que si me pongo oscura ya saben que es que se me cortó la energía. Lloviendo muy fuerte. Tenemos un grave problema energético en Honduras. Hay que comprar un futuro de cortes de luz, entonces. Sí. Creo que vamos a sugerirle al presidente que por ahí viene la solución. Pues, resumiendo este tema, se ha hablado entonces de las principales bolsas, porque la literatura menciona las más grandes, pero obviamente si hablamos de una bolsa de valores y donde se habla de derivados, de commodities, entonces tiene que haber, no que sea la más grande, pero tiene que haber todo esto que estamos hablando, la cámara de compensación y que se trancen ahí los contratos futuros. Y todo viene relacionado desde cuando empezamos los temas de finanzas internacionales, desde que empezamos a hablar de dinero, sistema monetario, y por eso me gustó que Víctor hiciera la relación desde donde se empieza y ahora ya estamos saliéndonos de no que nos salgamos de lo económico ni de lo monetario, pero qué más cosas se hacen para tener cobertura, hablando de lo que es el doctorado en administración, las empresas. ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas para asegurar sus inversiones o hablando de mercados internacionales y todo lo que hemos estado hablando? Y ahora entramos a este tema de derivados porque de igual forma, hablaba ahorita José, creo que hablaba de lo del café de Colombia. Bueno, pues igual acá nosotros tenemos la situación del café en Honduras, que depende de una cuota, que si hicieran esto de utilizar los futuros y ya que pudiera el país entrar en esto, pues habría una seguridad para los caficultores por lo menos, que asegurar un precio, ¿no? Que siempre estamos en la incertidumbre de qué va a pasar con el café, porque Honduras es un país que exporta también café bastante, tenemos bastante caficultura, y entonces estamos en el problema siempre que los caficultores se están quejando de que tienen problemas, que sus costos a veces son más altos que los precios. Entonces yo pienso que lo que estaba mencionando José sobre lo de los futuros en la bolsa de Colombia sería una buena salida. Entonces, para ponerlo ya en contexto de lo que tiene que ver el doctorado en administración, que vamos enfocados a la cuestión empresarial. No sé si tienen algún comentario al respecto.
Aquí acabo de encontrar que en Colombia se llama Bolsa Agropecuaria Colombiana y es una Ajá, sociedad anónima. Entonces ajá. ahí hacen, comercializan y están haciendo mucha fuerza en los futuros de arroz, básicamente café y otros granos. Sí, sí, ¿no? Pues entonces sí, ahí van asegurando los compradores, los vendedores y los compradores siempre esos precios. Bien, no teníamos solo este tema para hoy, entonces vamos a dejar ya para mañana, sería el tema de los swaps, que es otro tipo de dentro de los temas, que son también contratos. De eso vamos a hablar el día de mañana. ¿Para qué sirve eso? Dentro de este mundo tan complejo que dice Silvia que tenemos, y en realidad es bastante complejo este mundo de las finanzas. Pero con que tengamos el conocimiento de qué se trata cada uno y para qué sirven, ya nosotros meternos en el mundo de empezar a especular con esos futuros y todo eso, como que está difícil, pero como conocedores podemos ver. No, doctora, si de eso se trata, los futuros es especulación. Así es. Y arriesgarse, ¿verdad? Así es. Bueno, en este tema de hoy, pues, y lo que viene también, lo de los swaps y luego los otros que tenemos que opciones y que todo eso siempre son los mismos, futuros. Tal vez se animan a comprar futuros, o nos animamos todos a comprar futuros, porque tenemos un gran apalancamiento ahí. Así es. Bien, entonces, ya para mañana, pues seguimos con lo de el segundo caso de Harvard, que igual está hablando del tema de los swaps. Ahí vamos a ver tipos de unas empresas que van también a ver sobre esto de los swaps. Una con pagaré, otra con bonos, otra creo que es con acciones. Está Microsoft, está Coca-Cola y otras dos más ahí. Si ya lo leyeron, pues ya van a ver que hay y de nuevo, hay un montón de cuestiones de cálculos técnicos que hay que hacer, pero es ir entendiendo la diferencia entre uno y otro y cómo hacemos. Es así como presentó las fórmulas Fernando respecto a esto de los futuros. ¿Cómo se llega a determinar entonces cómo estamos? Si hemos perdido, hemos ganado o los precios a eso. Entonces, en el caso va acorde con el tema mañana. Entonces, si no tienen más comentarios, preguntas, no sé, la doctora Martita si tiene algún aporte más, porque me está dando como miedo que se me corte la energía. Yo creo que ya lo más importante ya se habló. No sé si tendrán alguna duda, otra pregunta. No, no, muchas gracias. A comprar futuros de aquí para allá. Si nos asesora, sí, doctora, compramos futuros. ¿Verdad? Nos Ya no de metemos los bonos de la a viuda especular. Ok, puedo especular y sirve que ya me salgo de trabajar. y cuando le vaya bien se sale también de los futuros. Pues muchas gracias Víctor y Fernando por la exposición que nos hicieron hoy, estuvo bastante amplia. Y creo que hoy pues nos vamos a ir un poco más temprano. Para ustedes, ¿qué hora es? Ya son las 9. ¿Verdad? 9:05. Ya, entonces no nos estamos yendo temprano, ¿verdad? No, estamos en el horario y mañana empezamos 8:30 de México, ¿no? Correcto, correcto.